Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate y Sociedad. En esta oportunidad tengo al doctor Ramiro García Falconé, abogado de los juzgados y tribunales por la Universidad Central del Ecuador, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Finanzas, Universidad Tercero de Madrid, máster en Ciencias Penales y Criminologías por la Universidad de Externado de Colombia, máster en Legal Tech por la Universidad Francisco de Victoria. Se ha destacado como catedrático de Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Sevilla. Abogado litigante, ha sido presidente de la Federación Nacional de Abogados. En esta ocasión tengo a bien recibir aquí en este espacio académico. Es un gusto volver a compartir, estimado doctor. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto poder estar acá y gracias por la invitación. Estimado doctor, en el Ecuador estamos viviendo un momento caótico, diríamos así, porque ha sucedido una serie de circunstancias que han inestabilizado al gobierno, a la sociedad como tal, al alterarse este orden público, la paz social y sobre todo a ver estos ruidos ya de un intento de golpe de Estado, de lo que se ha escuchado en este ambiente tenso en el que estamos viviendo. Al momento estamos viviendo un paro que no ha cesado. Vamos varios días con las movilizaciones que anunció la CONAIE ya hace 12 días, pero hemos encontrado una serie de circunstancias y voy a poner una serie de casos desde donde empezó todo el problema. Un día anterior a las movilizaciones se escuchó que se filtraron audios del señor Isa en el que estaba llamando a bajar al gobierno. Esto salió por medios de comunicación. Posterior a ello empezaron las movilizaciones. Se le detuvo a este señor Isa. Bueno, ahí hubo una confusión entre algunos personajes, porque unos hablaban de detención con fines investigativos y otros hablaban de flagrancia. Ya comenzaron las opiniones, unos en contra, otros a favor, y sería importante ir fijando estos escenarios para ir aclarando a las personas, porque muchas veces confunden y bueno, ese es un problema que tiene la sociedad ecuatoriana en no saber identificar las figuras jurídicas y expertos en opinar. Así sale y resulta las circunstancias de las que estamos viviendo. Por otro lado, también el estado de excepción y posterior a ello el ingreso a la Casa de la Cultura, que también generó un debate en el mundo jurídico, porque decían que la Casa de la Cultura tiene autonomía y que se habían entrado supuestamente a hacer un allanamiento por una llamada al 1800 delito, y actualmente estamos tratando el tema de que por un lado quieren destitución, y ya los asambleístas de UNES supuestamente ahí salieron con sus pronunciamientos a través de las redes sociales, además de que quieren que se aplique el artículo de la Constitución que trata sobre la destitución del presidente por conmoción interna o grave crisis política. Y por otro lado, también se ha escuchado el ruidito de la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional. En este sentido, mi doctor, he fijado algunos escenarios en los cuales quiero que me dé la opinión y analice respecto a este tema que nos tiene preocupados como sociedad. Bueno, cada uno de los escenarios que usted ha planteado merecería un programa aparte. Son muchos temas políticos y muchos temas jurídicos entrelazados unos con otros. Vamos por partes. A ver, en primer lugar, creo que más allá de las formas de la protesta, que si hay algo que queda claro, es que una protesta, una paralización, una movilización social es incontrolable. Es decir, no es posible, ni siquiera para los organizadores de la protesta, el controlar a todas las personas que intervienen. Porque además, generalmente no es un solo grupo, sino varios grupos los que intervienen en una movilización. Obviamente, en este caso, el grupo principal, el troncal, por decirlo así, es la CONAIE. Pero a ese grupo se unen otros grupos con diferentes perspectivas y diferentes intereses. Entonces, habrá quienes se adhieren por simpatía al movimiento, habrá quienes se adhieren porque consideran un deber ideológico el incorporarse a esto, habrá quienes se adhieren porque es la ocasión de generar caos y de poder vandalizar impunemente,
Es decir, hay diferentes grupos. Y por supuesto, quienes dirigen la protesta, pues difícilmente van a poder controlar a todos. Porque además, muchos se suben en el carro de los que protestan, o del grupo troncal, tratando de aprovechar, digamos, esa fortaleza de convocatoria, esa convocatoria masiva, para visibilizar a otros grupos mucho más pequeños que por sí solos no podrían generar ese tipo de movimientos, ese tipo de paralizaciones. Claro, hemos visto cuando, por ejemplo, nuestras organizaciones sindicales, cuando convocan, pues realmente es una convocatoria menos que incipiente y que no mueve nada. Sin embargo, la CONAIE sí tiene la capacidad de movilizar. Entonces vemos que hay otros grupos más pequeños y ya le digo, con diferentes visiones, diferentes matices, diferentes sesgos. Eso por una parte. El hecho de que exista desmanes, que los ha habido, por supuesto, y que deberían ser no solamente reprimidos, sino perseguidos penalmente, no deslegitima el núcleo central de la protesta, que básicamente se resume en mejores condiciones socioeconómicas para los grupos menos favorecidos. O sea, de alguna manera, por parte de la CONAIE, y si hay alguna organización que representa a grupos tradicionalmente desposeídos y menos favorecidos, sin duda es la CONAIE. Es decir, la legitimidad de la CONAIE como organismo no está en tela de duda, ni la legitimidad de su protesta. Claro, ahora, obviamente, esta protesta tiene que tener una deriva democrática. Es decir, si la protesta es para mejores condiciones, para condiciones más igualitarias, más equitativas de una sociedad totalmente inequitativa, pues totalmente de acuerdo. Si la movilización ya tiene otros visos como ruptura del orden democrático, pues entonces ahí sí ya la cosa cambia, ¿verdad? Sobre esto, hay un grupo que se ha tratado de adherir a la protesta, me refiero específicamente al correísmo, que tiene una mira totalmente diferente. Y es que se caiga el gobierno, que se llamen a nuevas elecciones y veamos luego qué pasa. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que solo logrando nuevamente el poder van a poder licuar las responsabilidades penales de sus líderes presos y prófugos. Entonces, claro, ellos juegan su propio partido y sus propios colores, que no tiene nada que ver con lo de la CONAIE. La CONAIE ha dejado claro, más allá de alguna expresión sobre que se vaya el lazo y tales, pero básicamente no es la ruptura democrática lo que les mueve. Los otros sí, dijeron ya, desde la Asamblea vamos a activar el mecanismo de destitución establecido en el 130.2 de la Constitución. Hay un problemita, y es que, claro, la Asamblea tiene dos mecanismos para destituir al presidente. Por un lado, el juicio político. Juicio político que además debe tener dictamen previo de la Corte Constitucional. 130.1. Y el 130.2, que es el de grave conmoción social o crisis política. ¿Qué es la grave crisis social o conmoción política? Cualquier cosa. Es decir, lo que una mayoría legislativa decida, pero no cualquier mayoría legislativa. Una mayoría calificada, es decir, de 92 asambleístas, que no los tienen. Pero por otro lado, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, tendrían que convocar una sesión con 48 horas de anticipación para votar la destitución del presidente. Y luego, claro, realizarse esa votación con una votación razonada. Y claro, esto podría tomar entre 3 y 4 días. ¿Por qué este dato es relevante? Porque el presidente puede hacer lo mismo, pero en 5 minutos. Porque la muerte cruzada también va de la vía del Ejecutivo hacia el Legislativo. Es decir, el presidente firma un decreto ejecutivo que ya lo tiene redactado, que lo único que tiene que hacer es ponerle fecha y ponerle la firma. Y con ese decreto manda al registro oficial y se acabó la vaina. La Asamblea a su casa.
Que sí, que la Constitución dice que en los próximos 20 días se tendrá que convocar elecciones. Sí, de acuerdo. Pero usted recordará que se tiene que destinar un presupuesto para las elecciones, que hay un calendario para las elecciones, que no es que se puede hacer las elecciones en 15 días, y que un proceso eleccionario entre su convocatoria y la entrega de recursos, entre otras cosas, hasta que se realiza una segunda vuelta electoral, puede tomar más o menos un año. Lo que significa que Lasso podría gobernar un año más sin legislativo y vía decretos leyes. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, un poco nos están vendiendo humo, ¿no? Primero porque saben que constitucionalmente es casi imposible que se active el mecanismo de destitución del presidente por parte del legislativo. Segundo, porque saben que políticamente no van a contar los votos. Ya de esa caminata ya se les bajó el partido cristiano, por ejemplo, que dijo, bueno, sí, somos mayoría, de acuerdo, todo lo que quiera, pero en este tema no cuenten con nosotros. Y claro, lo que tienen son los 47 votos del correísmo, más por ahí, digamos, 10 más de los Pachacutic rebeldes, están llegando a 57 y les falta fácil 40 votos, 37 votos. Entonces, claro, 37 votos que no tienen de dónde sacar. Así que nos están vendiendo humo, esto de yo asambleísta por no sé dónde de la bancada UNES pongo a disposición de la ciudadanía mi cargo, es puro paja. Porque saben que no tienen los votos, que en caso de tenerlos, el presidente, en términos del viejo puede desenfundar primero y que no lo van a poder hacer. ¿Gracias a qué? Gracias a la Constitución y a las leyes que ellos mismos aprobaron, ¿no? Y que ellos impulsaron dentro de esa mentalidad hiperpresidencialista que, por supuesto, tenía como mira a Rafael Correa gobernando ad eternum. Es decir, ellos veían 2017 como el fin del primer periodo de 10 años de Correa, luego venían 4 años de Moreno, que políticamente resultaba más o menos intrascendente, a quien seguramente además le iban a echar la culpa de todo lo malo que pase, y luego pues como un trasto lo iban a echar y volvía Correa a un segundo periodo de otros 10 años o más. Porque desde la visión del correísmo, la única posibilidad que tiene el país de salir adelante es con Correa como presidente. Y claro, han actuado dentro de esa línea, ¿no? Es decir, hemos visto que desde el principio, tanto a Moreno como a Lasso, se han dedicado a tirarles palos a las ruedas y tratar de dificultar la gobernabilidad. Claro, bajo la idea de quemémoslo todo, que ya lo arreglaremos luego cuando seamos gobierno, cuando volvamos a ser gobierno. Las cosas no se le dan, se trataron de enancar en 2019, usted recordará que en octubre de 2019, inclusive Correa estaba en Venezuela, creo, diciendo, sí, por favor, yo me puedo hacer cargo del caos, no se preocupen, yo ya estoy aquí. Se estaba ofreciendo para presidente. Y claro, obviamente ahí se dieron cuenta la Isa Vargas y la CONAIE de ese momento, que estaban siendo utilizados para otros fines políticos. Y lo primero que hicieron es marcar distancias con Correa y decir, a ver, un ratito, nosotros podemos estar muy en contra del gobierno de Moreno y podemos estar paralizando todo lo que usted quiera, pero nosotros ni de broma aceptamos a Correa como presidente. Entonces, claro, eso cayó muy mal. A la final terminaron presos un par de correístas por ahí luego, empezando por la prefecta Paola Pavón. Y ahora vemos que hay un correísmo bastante más cauto. Hoy ya no se han exhibido de forma tan clara como lo hicieron en octubre de 2019. Entonces, han actuado con más cautela, están un poco al margen. Ayer vi un par de tweets del señor Correa en donde se lamentaba que el movimiento indígena haya entablado ya conversaciones con el gobierno. Y se lamentaba, por supuesto, que el gobierno, el peor escenario para el correísmo es que el gobierno termine su periodo, ¿no? Que el gobierno continúe los 3 años que le faltan. Bueno, eso por una parte. Luego usted hacía referencia de la detención de Isa. Más allá de si hubo detención en flagrancia o
si hubo una detención con fines investigativos. Ambos escenarios legalmente posibles, pero resulta improcedente, por no usar una palabra un poco más fuerte, utilizar la vía penal para tratar de desmovilizar una paralización social, una movilización social. Eso es querer apagar el incendio con gasolina. Y en efecto pasó. Usted vio que el día lunes venía una movilización no muy fuerte, no muy significativa, y la privación de libertad de Isa lo que hizo es adherir a un montón de gente, generar una opinión pública en su favor y, por supuesto, fortalecer la movilización. Autogolazo. Sin duda. La vía penal no está para resolver problemas políticos ni problemas sociales de movilización. No, para eso no sirve. Y no debe ser. Así que, independientemente de si se utilizó la figura de la detención en flagrancia o la detención con fines investigativos, realmente fue totalmente inadecuado. Tan inadecuado que la propia Fiscalía marcó distancia en su momento y la jueza lo que dijo es, bueno, perfecto, formularon cargos, vaya nomás, tranquilo, medidas alternativas, ya está. Bueno, seguimos con el país paralizado, pero lo de fondo, más allá de las formas, más allá de ciertas expresiones de protesta que nos pueden molestar, por ejemplo, el cierre de carreteras, el impedir el paso de productos, el generar desabastecimiento, el impedir que la gente pueda continuar con su trabajo normal. Hay gente que si no trabaja no come, y muchos de ellos pues están actualmente paralizados justamente por la movilización. Pero más allá de eso, hay reivindicaciones sociales que son claras y que se tienen que atender. Nadie duda que es necesario un orden fiscal, que es necesario un manejo ordenado de las finanzas públicas. Pero ese manejo ordenado de las finanzas públicas solo se explica si van en función de generar mayor bienestar hacia la ciudadanía. Porque si yo genero mayores reservas, simplemente para pagar a acreedores externos, desentendiéndome de los problemas internos de educación pública, salud pública, seguridad ciudadana, sobre todo, pues entonces, obviamente, los sectores menos favorecidos, pues, ¿qué es lo que van a decir? A mí me importa 5 que usted tenga reservas altísimas, me importa 5 que usted tenga una gran relación con el FMI, es más, que le vayan a dar 1.500 o 2.000 millones, me vale un pepino, si es que cuando yo voy al hospital, resulta que no hay ni una gasa ni un paracetamol. Entonces, esos son los aspectos que se tiene. Si realmente se quiere desmovilizar, no se lo tiene que hacer ni por la vía penal, ni por la vía policial, ni por la vía militar. Se lo tiene que hacer por la vía socioeconómica. Y para eso hay que sentarse, pero sentarse como iguales. ¿Qué significa esto? Sentarse mirándose a los ojos y respetando la posición y las ideas del otro. Porque lo otro es simplemente sentarse para darte explicaciones de por qué por qué tus ideas no sirven y las mías sí. Entonces yo espero madurez tanto del un lado como del otro, ¿verdad? Es decir, no imposiciones, y desde esa madurez política, pues que podamos volver a la normalidad que todos esperamos, porque además, ojo, acabamos de salir de 2 años de confinamiento por la pandemia y no podemos seguir confinados. Eso también resulta claro. Y creo que el movimiento indígena lo tiene clarísimo. Con un adicional, que mientras todos estábamos confinados, ellos seguían produciendo el agro, ellos seguían produciendo en ganadería, ellos son los que nos mantuvieron comiendo durante los 2 años. Y eso no hay que olvidar. Perfecto, mi estimado doctor. Tenía otra duda respecto a cuál es su criterio de la dirigencia de la CONAIE. ¿Está haciendo bien las cosas? Porque dicen, si no me respetan los 10 puntos, nosotros no nos vamos de Quito. Y eso ha sido manifestado a través de medios de comunicación. Y como usted dice, para que haya un diálogo, deben ceder las partes, debe haber un equilibrio, debe Sin duda, escuchar. pero a ver,
una cosa es que la CONAIE diga, nosotros exigimos los 10 puntos. Claro, es que todo movimiento social tiene que empezar exigiendo sus propuestas. Ahora, luego de esa exigencia, ¿qué es lo que debe venir dentro de una lógica civilizatoria? Perfecto, listo, yo soy gobierno, entonces véngase usted a la mesa y sentémonos, conversemos de sus 10 puntos. Listo. Y le voy a explicar, usted me va a explicar cómo hacemos para cumplirle los 10 puntos, yo le voy a explicar cómo podemos hacer para cumplirle los puntos que creo yo que se pueden cumplir. ¿Verdad? Pero si el uno se pone, es que yo no cedo si no me cumplen los 10 puntos, y el otro dice, yo no me siento a conversar mientras estén movilizados. Perfecto, entonces ahí simplemente no hay diálogo posible y los que terminamos pagando la factura somos todos los demás. ¿Que esté en peligro el orden democrático? No. Las condiciones son totalmente diferentes de las que existía con la Constitución del 98. Con la Constitución del 98, simplemente había la movilización, se producía la conmoción social, la cúpula militar y policial emitía un pronunciamiento quitándole el apoyo al presidente de la República, el Congreso convocaba una sesión del mismo día, se autoconvocaba, y con mayor ejemplo le declaraban loco, como pasó con Bucaram, o le declaraban abandonado el cargo, como pasó con Lucio, que estaba, además en Carondelet, estaba ahí despachando desde su oficina cuando le declararon abandonar el cargo. Es decir, es más, le tuvieron que sacar en helicóptero. Eso pasó. Claro, eso pasaba, pero era otro marco constitucional, otro marco jurídico. Ahora, con el marco jurídico actual, se produce la conmoción social. Si es que llegara la cúpula militar y policial a desconocer al presidente, el presidente emite un decreto y los manda a la casa, los destituye. Y es más, Fiscalía podría iniciarles inclusive proceso penal por traición a la patria, ¿verdad? Y acto seguido, pues el presidente sigue gobernando tal cual. Y si es que la Asamblea inicia el proceso para destitución, el presidente puede, durante cualquiera de los 3 o 4 días que duraría eso, inclusive hasta el último momento, en 5 minutos dictar emitir el decreto ejecutivo, mandarlo a publicar al registro oficial y mandar a los 137 a la casa. Así de sencillo. Otra de las inquietudes que resultaban en mi memoria y sobre todo en el análisis que he estado realizando es respecto a que, si bien es cierto, existen errores, ¿no?, en el gobierno como tal, pero también hay que analizar las fallas de otras funciones del Estado, porque, por ejemplo, el legislativo ha metido la pata en algunas cosas. La El legislativo, judicial no se diga. Vea, a ver, el legislativo ha actuado tan mal que en 3 meses, es decir, me refiero a mayo, junio, para julio del año pasado, tenía el nivel de aceptación que normalmente tiene un legislativo después de 4 años. Es decir, en 3 meses había tenido el desgaste que la asamblea anterior en 4 años. Y eso que la asamblea anterior era muy mala. Entonces, claro, tenemos una asamblea de aperro que no funciona, que no sirve para nada, que no puede resolver ni siquiera sus crisis internas, que tienen que estarse presentando unos a otros medidas cautelares ante jueces de primer nivel para poder, o sea, es una vergüenza del legislativo. Y del judicial ni hablar. Este tema de los habeas corpus correctivos distorsionados, claro, mostró la peor cara de la justicia ecuatoriana. Una cantidad de abogados y de jueces pillos. Porque no me vengan a mí, es que lo hicimos por garantistas. ¡Mentira! Jueces que se acuerdan de las garantías solamente cuando hay un tipo con mucho billete de por medio. Y que normalmente son unos carniceros con la gente de a pie, con la gente de pocos recursos. Pero claro, cuando les llega un político o les llega un gran capo de mafia, entonces ahí sí, pucha, se acuerdan de que existen las garantías. Y ahí resuelven, claro, o sea, devolvámosle los bienes al gran mafioso desde la concordia en juicios que se llevan en Guayaquil, o liberemos al ex vicepresidente de la República que está en la Tacunga desde Manglar Alto. Es decir,
Es que las garantías, ¿qué garantías? No me venga, yo he sido garantista toda la vida, he sido un gran defensor de las garantías, pero esto no es garantía, eso no es garantismo, eso es corrupción, jueces pillos. Y esa es una situación lamentable porque en el escenario de libre ejercicio nosotros evidenciamos una serie de bestialidades y porquerías, podríamos decirlo así, Pero directamente, de todo el tiempo. porque uno va a defender al justiciable, a ese ser humano que le están vulnerando los derechos. Y ahí sí, el Estado y las instituciones públicas, es que se está desnaturalizando la acción de protección, es que se está desnaturalizando el habeas corpus. Pero viene el político sinvergüenza o el delincuente y quiere aprovecharse de las garantías jurisdiccionales y de la noche a la mañana, sorteados, audiencia y con estas sorpresas con las que nos encontramos, ¿no? Con esa serie de irregularidades, esa serie de corrupción, estamos rompiendo ese contrato social como tal, estamos pisoteando el contrato social como cada uno de los individuos que integramos esta sociedad. Estamos de un caos y esto debemos solucionarlo como sociedad, todos debemos unirnos para trabajar por el país, porque si es que no hay transparencia, no hay ética en el servicio público, ¿qué estamos hablando? O sea, estamos fallando como Mire, país. el problema es ese, que no hay institucionalidad. Y no hay institucionalidad porque a las clases dirigentes no le interesa que haya institucionalidad. Acá no es que nos interesa que exista independencia judicial, nos interesa que tú no manejes la justicia, sino que la maneje yo. ¿Verdad? Entonces, claro, nos llenamos la boca hablando de independencia judicial cuando es otro el que maneja la administración de justicia. Pero cuando el poder está de mi lado, entonces ahí sí, bueno, se acabó la independencia judicial. No, habemos quienes hemos mantenido una posición coherente en ese sentido, exigiendo que se retire las manos de la administración de justicia, que se retire las manos que les permitan a los jueces actuar libremente, pero también que exista una actuación inmediata y muy fuerte en contra de esos jueces que actúan inadecuadamente. Que ese es el otro tema. Hemos vivido una politización de la justicia en estos Bueno, últimos años. de toda la Y vida. El otro día tuve una entrevista muy simpática en el estilo de Luis Eduardo Vivanco, ¿no? En La Posta, El Castigo Divino. sí, Y entonces él empezó con una pregunta que era, ¿estamos en la mierda? Y yo le decía, seguimos en la mierda. Es decir, no es que hemos inaugurado una mala época republicana. No. Esto venimos arrastrando los mismos problemas. El lío es que no hacemos nada para resolverlo. Y eso es lo impresentable. ese es el problema. Así que bueno, veamos qué pasa y veamos qué pasan estos días y a ver si es que la próxima semana podemos hacer alguna otra, al menos ¿no? un clip pequeño, comentando ya ojalá ya hacia pasado, las incidencias de la terminación de la paralización y ojalá el acuerdo al que llegue el Ejecutivo con los movimientos sociales. Muchas gracias, doctor. Antes de terminar, quería que me dé su punto de vista respecto a la denuncia que presenta Fernando Villavicencio en contra de altos políticos que están atrás de todo de estos desmanes, de la violencia, del vandalismo, y que los pone por terrorismo y lo presenta en la Fiscalía General del Estado. En realidad, bueno, tenemos que ver, ¿va a haber un A ver, resultado o eso quedará en la impunidad? A ver, yo estoy de acuerdo con Fernando Villavicencio al denunciar que existen grupos políticos que evidentemente están detrás de la desestabilización política. En eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se utilice la vía penal. ¿Por qué? Porque el 130, numeral 2, establece democráticamente, constitucionalmente, la posibilidad de que uno destituya al presidente. Es más, yo podría mañana arrancar una campaña de recolección de firmas para revocatoria de mandato, y eso es perfectamente democrático y constitucional. Así que no hay por qué amenazar con lo penal a la oposición política. Desenmascararlo, sí. Y yo creo que ahí radica el gran valor de Fernando Villavicencio, ¿no? Que ha sido el único que ha tenido, digamos, la valentía de frontalmente, pues decirles, miren, mentirosos, ustedes no están detrás de los movimientos sociales, ustedes no están detrás de reivindicaciones sociales, ustedes lo que quieren es tumbarse al presidente para ver si es que en esta se les da y pueden ser gobierno y traerle nuevamente al prófugo, liberar a Glass y volver a tomarse los fondos públicos por asalto. Entonces, claro, yo creo que en eso radica el valor de lo que él hace, ¿no?
Y otro problema que también denuncia la narcodelincuencia que ha estado atrás del país, la Bueno, a ver, penitenciaria y todo. claro, la impregnación del narcotráfico en los grandes grupos delictivos, que además generó una escisión del gran grupo delictivo, porque había uno que eran los choneros. Y luego este grupo se escinde en varios y que empiezan a luchar a muerte, literal, con masacres de por medio entre ellos. Y claro, esa escisión y esa impregnación del narcotráfico, obviamente, permeó diferentes escenarios. Uno de ellos, la administración carcelaria, donde están los capos, pues obvio, ¿no? Entonces, donde está el capo de los choneros mandan, donde está el capo de los lobos mandan, y así. Pero no solamente eso, sino que el narcotráfico requiere necesariamente de la participación de una parte de la institucionalidad para poder operar. Es decir, no puede operar si es que no hay una parte de la policía que les coopere, si no hay una parte de los militares que les coopere, si no hay una parte de los fiscales y jueces que les coopere. Entonces, esa impregnación ya la hemos visto, ¿no? En forma de jueces que con argumentos locos emiten sentencias a favor de capos del narcotráfico, de capos de bandas organizadas. Hemos visto que en cada operativo del narcotráfico caen policías y militares en servicio activo. Y por supuesto, hay que lavar la plata. Y eso hace que también se busque permear a otros sectores, específicamente a los sectores empresariales y a sectores empresariales que negocian con el Estado. Así que ya hemos visto en una misma piscina cómo acusados de testaferrismo del narcotráfico, acusados de corrupción en la contratación pública y políticos en activo, pues estaban ahí juntitos, ahí conversando y cogiditos de las manos. Qué lamentable. O sea, el país nos ha traído una Bueno, serie de bestialidades y la yo estamos creo que viviendo. claro, cuando nacemos en Ecuador, bueno, se está convirtiendo en una suerte de deporte extremo, ¿no? Así sale. Donde la adrenalina, quienes hemos vivido en otros lados, yo recuerdo que alguna vez comentaba, estuve un año en España hace muy poquito, a propósito de la pandemia, porque como todo se fue al teletrabajo, entonces dije, bueno, voy a aprovechar y voy a estudiar una maestría en Legal Tech que usted acaba de hacer referencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Y a mi compañera, a mi esposa, pues le comentaba, oye, aquí no pasa nada, ¿no? O sea, falta esa adrenalina que tenemos en el Ecuador, donde la noticia de la mañana al mediodía ya caducó y la de la tarde ya es otra cosa. Claro, porque allá uno podía ver la misma noticia toda la semana. Claro. Acá, No, acá lo que pasó en la mañana ya para las 3 de la tarde ya caducó. así es, estamos, pero llenos de acción, llenos de Sí, aventuras en sí, este sí, sí. país. No, por eso le digo, es un deporte extremo. Bueno, mi estimado doctor, muchas gracias por haberme cooperado en este espacio académico. Bueno, algunos dicen que la academia no aporta al problema que estamos viviendo, pero están Bueno, totalmente equivocados. en eso yo creo que hay mucha razón. En eso yo creo que hay mucha razón. Hay mucho silencio de parte de la academia. Sí, Hay mucho silencio de parte de la academia. Y un silencio lamentable. El problema es que cuando los académicos callan, los políticos hablan. Y cuando se deja que los políticos sean los que manejen el debate público, pues obviamente el nivel baja un montón. Y terminamos, claro, en el maniqueísmo además de las redes sociales, ¿no? En donde por un lado están gobierno asesino o por el otro lado indios delincuentes, narcodelincuentes. No, a ver, ni uno ni otro. Eso es una visión maniquea en blanco y negro que no tiene sentido. Y claro, ¿por qué? Porque hace falta el académico o los académicos que podamos decir, oigan, espérese un ratito, veamos si las propuestas, más allá de las formas, en el fondo, en lo estructural, son legítimas o no son legítimas. Veamos, a ver, venga, profesor de economía y explíquenos cuál es el impacto económico de las propuestas de la CONAIE. Hasta ahora no tenemos un solo estudio de eso. Nadie nos dice, ¿saben qué? A ver, ya hice el cálculo de cuánto nos costaría como país los 10 puntos de la CONAIE. No tenemos idea. Pero además, tampoco tenemos la contraparte que nos diga, además, ojo, esto se está gastando en educación y en salud y se dejaría de gastar en eso porque vamos a subsidiar combustibles. Porque un poco hay la percepción de que lo que se está gastando en educación y en salud es totalmente insuficiente. Entonces,
hay un silencio de la academia. Yo creo que como academia tenemos que hacer un mea culpa. Somos pocos los académicos, porque además a los académicos normalmente no nos gusta dar la cara. ¿Sabe por qué? Porque luego nos estigmatizan y dicen que somos políticos. A mí me han acusado de político un montón de veces. Yo nunca he sido parte de un movimiento político, nunca he sido afiliado a nada, nunca he tenido carnet de nada, excepto de mi equipo, del Olmed y del Colegio de Abogados. Yo jamás, absolutamente nada. Nunca he ocupado un cargo político, gubernamental o de elección. Y sin embargo, muchas veces me he dicho, bueno, todos los seres humanos somos animales políticos, sin duda, pero más allá de eso, tengo una visión política, pero esa visión política impregnada desde la academia. Es decir, hablemos de política. Ahorita acabamos de hablar de política con usted, pero acabamos de hablar de derecho también. Acabamos de hablar de derecho constitucional, acabamos de hablar de ciencia política, y yo creo que eso es hacer academia. Hacer academia no es esconderse de las cámaras, de los micrófonos, porque, insisto, si ustedes no invitan a los académicos, van a tener que invitar a los políticos. Sería fatal. Mejor vamos contribuyendo a este debate. Como tal, el proyecto se llama Academia Debate y Sociedad. Es un nuevo proyecto que nace a partir de Diálogos de Derecho EC. Diálogos de Derecho EC se centra en lo jurídico y he creado este nuevo proyecto para analizar las problemáticas del país desde lo jurídico, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde la educación, desde la cultura, porque existen ejes los que deben trabajar de la mano para sacar adelante al país. Y siempre con ideas locas, mi estimado doctor, pero dispuesto a sacar adelante al Ecuador. Bueno, yo creo que ojalá todos tuvieran ese tipo de locura, ¿no? La locura de generar debate, la locura de elevar el nivel de debate, de llevar lo político a lo académico y no lo académico a lo político, que ha sido la tónica normal en el Ecuador. Es decir, siempre hemos pensado en contravía de lo que debe hacerse. Lo ideal es elevar el nivel político desde lo académico y no bajar el nivel académico a lo político. Pero bueno, justamente iniciativas como la suya, pues son las que van en la vía correcta, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Que tenga una excelente tarde. Estamos posteando esta entrevista ya en horas de la noche y esperamos que disfruten. Les agradezco a todas las personas que se encuentran presentes y que van a estar pendientes de este programa como tal. Y les invitamos a seguir nuestras redes sociales, como también a suscribirse al canal de YouTube. Esperamos que también publiquen, compartan, porque la idea es de generar debate, de generar estos comentarios, pero siempre constructivos, nunca a la división, sino más bien a ese diálogo y a la paz que necesita nuestro país. Muchas gracias.